Hola, buenos días. Me presento. Soy Álvaro Gutiérrez, adjunto de segundo año de la especialidad de anatomía patológica del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. Y bueno, vamos a hablar hoy sobre esta especialidad. Aquí tienen el índice. Vamos a hablar inicialmente de las generalidades, luego hablaremos de las plazas convocadas en los MIRES. Daré un poco de información sobre la Sociedad Española de Anatomía Patológica, hablaremos un poco del contenido y el campo de acción de la especialidad, también comentaremos un poco la formación y las rotaciones de los residentes en anatomía patológica, hablaré un poco del perfil de los especialistas, el número con los que se han cogido la especialidad en los últimos años. También quiero hablar un poco de la salida profesional de la especialidad y luego como final hablar un poco de mi experiencia personal. Bueno, como generalidades, pues bueno, la especialidad, la denominación oficial es anatomía patológica, su duración es de 4 años. Bueno, los estudios previos que hay que cursar medicina. Con respecto al campo de acción, pues deciros que es la rama de la medicina que se ocupa del estudio por medio de técnicas morfológicas de las causas, desarrollo y consecuencias de las enfermedades. El fin último es el diagnóstico correcto de biopsias, piezas quirúrgicas, citologías y autopsias. Se trata de una especialidad troncal en un hospital debido a su gran contribución al diagnóstico de las enfermedades. Al ser una disciplina básica, es un pilar fundamental en la docencia, así como en la investigación clínica. Los pacientes llegan a esta especialidad canalizados por los médicos clínicos. Se le puede conocer como el médico de los médicos y suele actuar como consultor de otros especialistas. Los patólogos ofrecen diagnósticos, algunos orientativos y otros muy certeros, para un correcto diagnóstico de cada patología de un paciente y así recibir un correcto tratamiento y cada vez más personalizado. Es importante hacer un diagnóstico correcto, al paciente correcto y en el tiempo más breve posible. Los patólogos se encargan de elegir sus métodos diagnósticos adecuados para cada caso, técnicas rutinarias, inmunohistoquímicas, técnicas moleculares, etcétera. Supervisar la plantilla técnica, mantener un buen control de calidad para un correcto diagnóstico y tener una estrecha relación con médicos clínicos, bien sea personalmente o a través de comités multidisciplinares para explicar y ayudar a interpretar sus diagnósticos. El ámbito de la especialidad es muy amplio, de diagnósticos de procesos benignos muy frecuentes hasta diagnósticos de tumores muy poco frecuentes y de gran complejidad diagnóstica, que en muchos casos requiere de complejas técnicas complementarias para alcanzar el diagnóstico. Hay que tener en cuenta que la amplitud de dicho campo se debe a que todo lo extirpado en un hospital, consultas, quirófanos, etcétera, pasa por los ojos del patólogo y por el gran avance y la revolución en el mundo de la oncología. Los 3 grandes errores preconcebidos de esta especialidad, pues bueno, los patólogos son los grandes desconocidos de la medicina, los patólogos son personas a los cuales no les gusta la medicina y los patólogos son forenses. Sin embargo, lo que sí es cierto es que los patólogos prefieren la ciencia médica al cuidado directo del paciente y que su especialidad ofrece al médico la oportunidad de servir como puente entre la medicina clínica y las ciencias básicas. ¿Cómo es un día normal de trabajo? Pues normalmente se trata de un trabajo regular, con diferencias en las horas en función del centro donde se trabaje. La jornada es de 8 a 3, como en cualquier especialidad, y las cantidades asistenciales serían de 3 a 8, pudiendo tener guardia 24 horas, pero en pocos hospitales, siendo normalmente localizadas, sobre todo en hospitales donde se realicen trasplantes. Los patólogos suelen acudir y dirigir muchos congresos, jornadas, etcétera, debido a su faceta docente y son consultores de muchas especialidades médicas y participan activamente en sesiones clínicas de otras especialidades y en los diferentes comités de tumores. En todos los comités de tumores hospitalarios siempre hay un patólogo porque cada paciente se consensúa entre varios especialistas y siempre interviene un patólogo. Por eso siempre hay una estrecha relación con los médicos clínicos, además es necesaria, y de ahí el error de que el patólogo es un médico aislado. Bueno, toda esta información la podemos ampliar en la Sociedad Española de Anatomía Patológica. Aquí tenemos la dirección, el teléfono, la página web, donde dan mucha información acerca de especialidad y sobre lo que hace un patólogo. Y bueno, aquí tenemos los datos también del Colegio Americano de Patólogos. Con respecto a las plazas convocadas MIR, para este año, para el 2019, el MIR, correspondiente al MIR 2018, se han convocado 105 plazas. La serie histórica, vemos desde el año 80 hasta este MIR, se han convocado 2.601 plazas y vemos como en el gráfico, la verdad que desde los años 90 las plazas han ido aumentando hasta prácticamente duplicarlas. Este año, como hemos dicho, se han convocado 105 plazas.
Con respecto a la información de la Sociedad de Española de Anatomía Patológica, decir que bueno, la anatomía patológica actualmente en España tiene un triple cometido: la asistencia, la investigación y la docencia. Con respecto a la asistencia, son tres pilares básicos: la autopsia clínica, que proporciona información que produce una fuente inestimable de conocimiento que beneficia a muchas facetas de la actividad médica y es un instrumento irreemplazable para valorar la calidad de la medicina. También es decir que la autopsia clínica también cada vez está más en desuso por el avance de todos los métodos diagnósticos. Muchas veces los familiares son reacios a la autopsia o se desconocen por parte de los clínicos los motivos por los cuales pedir una autopsia, pero la verdad que hoy en día sigue siendo un pilar básico, aunque, como ya os digo, en decadencia. Con respecto a la biopsia, pues bueno, además de clasificar, los patólogos deben dar su opinión en cuanto a pronóstico y actitud terapéutica, haciendo que el diagnóstico experimente un salto cualitativo. Para ello, la incorporación de las tecnologías modernas en los laboratorios de anatomía patológica, inmunistoquímica, citogenética, citometría, biología molecular es esencial. Se trata de guiar con precisión la mano que cura. Y bueno, lo que sería la citología. La citología forma también un pilar importante de un servicio de anatomía patológica. El volumen de citología, la verdad que es bastante alto. El clínic de cáncer cervix, pues muchas citologías ginecológicas y bueno, citologías no ginecológicas también, la verdad que hay muchas, es un pilar importante. Con respecto a la investigación, pues bueno, la investigación en esta especialidad, su ámbito ha sido el de la investigación aplicada y es muy escaso en el ámbito de la investigación básica. La investigación se desarrolla en los hospitales, especialmente en los hospitales universitarios, y se financia básicamente desde el Plan Nacional de Investigación y Desarrollo. Con respecto a la docencia, deberá realizarse a través de la comisión de la especialidad. En el ámbito del servicio de anatomía patológica es fundamental que el médico residente sea motivado y estimulado, haciéndole partícipe de las sesiones clínico-patológicas generales, sesiones de autopsia, sesiones de patología quirúrgica, de citopatología y sesiones interservicios, comité de tumores, etcétera. Bueno, con respecto al contenido del campo de acción, repetiros un poco, el fin último es el diagnóstico correcto de todas las biopsias, piezas quirúrgicas, citologías y autopsias, a través de un conjunto de técnicas, métodos y conocimientos teórico-prácticos que expliquen el origen, desarrollo y consecuencias de la enfermedad desde un punto de vista morfológico, entendiendo la morfología como un espectro continuo que va desde la anatomía macroscópica, organografía, histología, citología, hasta las alteraciones moleculares de cada proceso. El campo de acción se extiende de un modo especialmente relevante en las tres áreas de actividad fundamentales: asistencia, docencia e investigación. La asistencia, pues bueno, el diagnóstico de todas las biopsias, citologías y autopsias, así como utilizar en la muestra biológica las técnicas morfológicas que permiten estudiar las modificaciones a nivel molecular, teniendo en cuenta que cada vez se exige un diagnóstico mucho más preciso para terapias más dirigidas. Esta actividad asistencial no debe quedar circunscrita en el ámbito hospitalario, sino que debe extenderse también a los centros de atención primaria. Esto es especialmente necesario en los centros de diagnóstico precoz del cáncer y en los centros de planificación familiar. Esta especialidad juega un papel fundamental en los tres niveles de educación médica: formación de pregraduados, formación de posgraduados y educación continuada. Los servicios de anatomía patológica son uno de los soportes fundamentales en la educación médica, tanto para los residentes propios como los de otras especialidades. Nosotros tenemos muchos rotantes de oncología médica, oncología radioterápica, dermatología, tenemos de varias especialidades. Las sesiones interdepartamentales y clínico-patológicas generales son un elemento indispensable en la formación de posgraduados y continuada. Y la investigación básica clínica tiene uno de sus apoyos principales en la anatomía patológica, tanto en las líneas de ciencias morfológicas como en otras disciplinas clínicas médico-quirúrgicas. Con respecto a la formación y las rotaciones de lo que debe tener un residente de anatomía patológica, puede decir que el residente de anatomía patológica se forma exclusivamente en sus servicios, exceptuando algunos hospitales, por ejemplo como el mío, donde hacemos el primer año rotaciones y guardias en el servicio de urgencia. Eso es importante informarse porque hay hospitales que lo siguen manteniendo, pero por lo general la formación va a ser exclusivamente en el servicio de anatomía patológica, siendo muy importante hacer rotaciones externas fuera de un hospital para completar un poco la visión de conjunto de la medicina y de la especialidad, tanto en lo personal como en lo profesional. Algunas de las áreas más importantes en las cuales el residente se forma encontramos pues las autopsias, la macroscopía, la patología digestiva, ginecológica, mamaria, hematolinfoides, sistema endocrino, cabeza y cuello, parte blanda, citología, etcétera. Bueno, el perfil de los especialistas, bueno, todos estos datos han sido obtenidos de encuestas realizadas de especialistas o tomados de la literatura. Evidentemente ninguno de ellos debe ser considerado como una verdad absoluta a la hora de elegir esta especialidad.
Pero sí es verdad que hay unos ítems, unos motivos que sí son bastante comunes a todo el mundo que ha elegido la especialidad, ¿no? Muchos especialistas comentan que tuvieron una gran influencia por los profesores de anatomía patológica o de mentores en la investigación. La atracción también de la anatomía patológica incluye la oportunidad de hacer investigación. Es una especialidad que da mucho a hacer publicaciones científicas, tesis doctorales, incluso haciendo la residencia, como también el mínimo contacto con el paciente, ¿no? Es una especialidad que ayuda mucho al paciente, una especialidad honesta, sincera. Todo lo que se informa se firma, se certifica lo que los clínicos y los clínicos sospechan. La facilidad para compatibilizar el trabajo con la familia, la verdad que es un motivo bastante importante en esta especialidad, debido a que tiene, como hemos comentado antes, un horario controlado, con unas jornadas laborables más cortas con respecto a otras especialidades, más que nada por el tema de las guardias, ¿no? Aquí tendríamos continuidades asistenciales por la tarde y guardias en muy pocos hospitales y siempre localizadas, como hemos dicho antes. Y luego también uno de los motivos para personas curiosas, ¿no? Un poco el interés de conocer el porqué de las cosas, ¿no? También otros aspectos de mucho interés, pues bueno, los patólogos somos personas que disfrutamos mucho con el desafío de un caso difícil. Hay una enorme influencia sobre el porvenir del paciente. Hay un gran volumen de casos que se estudia cada día, hay casos muy diversos. Los diagnósticos son de certeza, aunque siempre de forma relativa, pero la verdad que son diagnósticos bastante certeros. El patólogo tiene mucho o debe tener mucho poder de decisión. La opinión de un patólogo, si no es definitiva, se aproxima mucho. Esto dicho, vamos, por otros especialistas, lo que dice un patólogo va a misa, vamos. Proyección hacia el diagnóstico molecular, la verdad que en la actualidad, y lo que viene es inmenso, existe un campo por explorar por toda la revolución del mundo de la oncología, que nos va a llevar cada vez a hacer diagnósticos más precisos, utilizar nuevas técnicas y hacer esos diagnósticos más precisos para que cada paciente pueda recibir un tratamiento personalizado. Se puede y se debe tener una buena relación con el hospital, influyendo en la vida hospitalaria, con relaciones que faciliten la relación clínico-patológica, como hemos comentado antes, con comité de tumores y teniendo un estrecho contacto con los médicos clínicos. También, bueno, habilidad para organizar tareas y la posibilidad de tratar con compañeros de distintas especialidades. También otra ventaja, como hemos comentado antes, un horario de trabajo predecible, regular. Y luego también existe una cierta autonomía de ritmo de trabajo. No tienes una presión... Tienes una presión asistencial, pero no tienes a un paciente detrás. Entonces, la verdad que sí hay mucho trabajo, pero tú te puedes distribuir de una manera que te permite cierta autonomía, ¿no? Los aspectos menos valorados de la especialidad, pues bueno, el más citado es la incompresión que sufren de la comunidad médica. Muchas veces muchos otros especialistas no tienen muy claro lo que hacen, lo que te dedicas. Entre comillas, los cachos carne, ¿no? Refiriéndose, sobre todo cuando eres residente, a las macros, a las piezas quirúrgicas, el manejo de las piezas quirúrgicas, las autopsias que pueden llegar a cansar. Como comentábamos antes, el gran desconocimiento por muchos especialistas de lo que haces en tu día a día. Luego problemas, bueno, esto es un poco común a todas las especialidades, ¿no? Problemas administrativos, tener responsabilidad sobre tener la responsabilidad de situaciones sobre las cuales no tengo posibilidad de control, como peticiones que se pierden, trabajo laboratorio que no esté bien planificado, lo que genera unos resultados inferiores a los que los profesionales podemos llegar a ofrecer. En muchos centros existe además una sobrecarga asistencial que puede llegar a desmotivar a los profesionales. Y también se comenta mucho la falta de posibilidad de concentrarse en una única tarea, porque no es solo un diagnóstico, sino que son muchas tareas las que hay que hacer. Estas respuestas dejan ver que la frustración de los patólogos muchas veces vienen más por factores externos, ¿no? Por una sobrecarga de trabajo, por no controlar un ambiente de trabajo que les rodea, más que por su propio trabajo. También encontramos muchas quejas con respecto de la información clínica que acompaña a las hojas de petición de estudio patológico, por lo que hemos comentado antes, porque muchos compañeros no tienen muy claro lo que hacemos, lo que no hacemos y entonces, claro, muchas veces peticiones y demás no aportan datos clínicos y la verdad que eso también te puede llegar a frustrar un poco. Las habilidades importantes de un especialista, pues bueno, más o menos consensuadamente se dice, ¿no?, que debes tener una gran orientación científica y un gran interés en la anatomía y histología, siendo esto evidentemente fundamental
para esta especialidad. Es una especialidad que la verdad que requiere muchas horas de estudio. Debes tener una especialidad, una personalidad con especial interés por los detalles y la precisión. Y bueno, los directores también, los directores de laboratorio deberían tener también una especial capacidad para la gestión. Los retos que tiene que afrontar esta especialidad en el futuro, pues bueno, las nuevas tecnologías, la verdad que son muy interesantes en la patología, al igual que las nuevas tecnologías en la biología molecular. Con todo esto lleva a que existe una revolución en el mundo de la anatomía patológica debido a la tecnología digital. Hay que saber poco a poco adaptarse. Es conveniente en los tiempos actuales hacer una intensa formación a los residentes y patólogos jóvenes en todo el campo de la biología molecular, hibridación in situ mediante inmunofluorescencia, secuenciación masiva de genes, etcétera, por todo lo que hemos comentado antes del campo tan amplio que hay en la oncología, que te exige cada diagnóstico muchísimo más preciso, adecuado a cada paciente, para que cada paciente reciba el tratamiento que más le pueda beneficiar, y eso evidentemente nos repercute en nosotros, que somos los que hacemos los diagnósticos. Y también importante ir poco a poco automatizando todos los procedimientos que se hacen en un laboratorio, ¿no? Hay que ir adaptándose a las nuevas tecnologías. Como consejos para el opositor interesado en anatomía patológica, pues bueno, la verdad que si estás interesado en la parte más científica de la medicina y no necesitas la gratificación de los pacientes, esta especialidad podría ser apetecible para ti. Mientras que en la facultad se promueve un conocimiento de los procesos patológicos fundamentales y la necesidad de hacer investigación, a la hora de coger esta especialidad hay que buscar un departamento que se acople a los intereses personales. No vayas a un lugar donde la investigación prime si lo que deseas principalmente es un trabajo clínico. Lo que deberías buscar es un sitio con un buen volumen de casos y donde haya profesionales que sean docentes y que estén dispuestos a enseñarte. Algunos especialistas menosprecian esta especialidad y tu decisión a la hora de elegirla. Esto se debe a que existe mucho desconocimiento acerca de esta especialidad y sobre lo que hace un patólogo. Es una especialidad que es medicina pura y con mucho futuro por toda la revolución en la oncología. Eso sí, debes tener claro que el trato con el paciente va a ser muy escaso, con lo bueno y con lo malo que conlleva eso. Las características de personal de los patólogos, bueno, pues podemos decir que son personas curiosas, personas metódicas, personas serias, personas estudiosas. Con respecto a los números en los que se escogieron plazas en las convocatorias anteriores, pues bueno, vemos aquí en la serie de los últimos 12 años, vemos que el número inferior fue el puesto número 9, que fue en el 2016, y el número mayor fue el 7.709, que fue en el 2011. En el MIR el último MIR, el 1.200, el de 2017, el número menor fue el 104 y el número mayor fue el 6.247. Aquí tenemos un gráfico de caja donde vemos una serie desde el MIR 2001. Tenemos aquí el rango intercuartílico, la línea negra sería la mediana y aquí serían los valores más extremos. Vemos cómo a principios desde el 2001, la verdad que los primeros años se cogía la especialidad con un menor número, hasta que ya en 2006-2007 fue ascendiendo y más o menos la mediana se va manteniendo. Aquí tenemos los descriptivos de la gráfica, bueno, tenemos el percentil 25, 75, la mediana, el número máximo y mínimo de los últimos 10 años. El orden de preferencia de la elección de plazas en las convocatorias de 2007 a 2017, pues aquí tenemos una tabla con todos los hospitales donde con el número mínimo, el número máximo y los percentiles y la media donde se eligió plaza. Por ejemplo, aquí aparece mi hospital, el Virgen Macarena. Vemos que el número mínimo que se ha elegido es un 3.229 y el número máximo un 6.612 con una media de un 5.240. Con respecto a la salida profesional, pues bueno, comentaros que es importante saber que se trata de una especialidad que la verdad que tiene muchísimo trabajo. En la medicina privada es cierto que existe menos oferta que en otro tipo de especialidades, siendo lo más frecuente desarrollar tu actividad en centros públicos. Hay que tener en cuenta que en cualquier hospital, por pequeño que sea, cuenta con servicio de anatomía patológica. Todo lo que se extirpa a un quirófano, a consulta, todo pasa por nuestros ojos. Las expectativas en los próximos años, al igual que en muchas otras especialidades, es una jubilación masiva especialista, a la vez que cada vez salen patólogos jóvenes. Evidentemente, esto es una muy buena noticia porque la verdad que vienen unos años con bastante trabajo.
No olvidar también que como salida profesional para aquellos que sean más docentes, la docencia puede ser una buena opción, siendo esta especialidad una asignatura troncal en medicina, como hemos dicho antes, en la carrera y otras carreras como odontología y demás. Algunos especialistas optan incluso por únicamente hacer docencia o compaginar la docencia con la asistencia. Bueno, y por último quería acabar con contaros un poco mi experiencia personal, ¿no? Bueno, pues mis motivos para elegir la especialidad, la verdad que lo que fue la asignatura me llamó bastante la atención en la carrera y bueno, luego cuando fui me motivó esta especialidad y tal y fui a preguntar a diferentes servicios y tal y me llamó mucho la atención el tema de, yo soy una persona muy curiosa y me gustó mucho tú tienes, ¿no? Un diagnóstico de un cáncer, un oncólogo trata un cáncer y demás, pero el patólogo es realmente la persona que ve esas enfermedades, ¿no? Ve un cáncer, ve todo tipo de tumores, la verdad que eso me llamó mucho la atención. Aparte también, es una vida, como he dicho antes, un horario muy regular, una vida muy cómoda. Cómoda no quiere decir que no trabajes, hay mucha carga de trabajo, tienes que estudiar mucho, pero la verdad que el tema de no tener guardias de 24 horas, la verdad que es una gran ventaja. El periodo de la residencia, pues bueno, yo mis primeros meses la verdad que no fueron fáciles porque entras en una especialidad bastante desconocida en la carrera. Esta especialidad va en la parte teórica, pero no tienes normalmente la suerte de hacer prácticas y demás en un servicio, y con respecto a la clínica la verdad que es muy desconocida, entonces empiezas en este mundillo y tal, y ves que haces cosas muy diferentes al resto de tus compañeros, cosas que tampoco te metes un poco a lo desconocido, pero en mi caso poco a poco, a medida que vas manejándote, vas haciendo diagnósticos, te planteas diagnósticos diferenciales, vas sabiendo más y más, una especialidad que a mí me enganchó mucho, y además que sobre todo el tema de los horarios de trabajo que son estupendos. Ahora mismo yo, como os he dicho antes, soy de adjunto de segundo año y la verdad que ahora mismo estoy encantado con la especialidad. Es una especialidad que me ha permitido además durante la residencia numerosas publicaciones y demás, y ahora mismo tengo un trabajo que considero muy cómodo, me gusta mucho mi trabajo, a día de hoy evidentemente sigues estudiando, trabajando mucho, pero te permite además compaginar mucho la vida profesional con la familiar, ¿no? Y la verdad que estoy muy contento. El futuro, pues bueno, como os he dicho antes, la verdad que esta especialidad tiene mucho futuro, va a tener más trabajo aún, y sobre todo con todos los avances en la oncología que todos nos repercuten nosotros por los diagnósticos, la verdad que tiene un futuro prometedor. Y bueno, conclusiones, pues nada, deciros que es importante, antes de escoger esta especialidad, que tengáis claro que el trato con el paciente va a ser mínimo. Va a ser un trato ocasional, a lo mejor en tema de citología, con punciones y demás, pero eso es importante que lo sepáis porque puede llegar a cansar si no lo habéis pensado bien. Y bueno, pienso que es una especialidad muy cómoda, pienso que es una especialidad ideal para personas que además quieran una conciliación trabajo, vida familiar, y la verdad que es una especialidad muy bonita. Así que nada, chicos, esto es todo, y cualquier cosa que necesitéis, pues aquí estoy. Que tengáis mucha suerte con vuestra elección.